I love you. Bienvenidas, bienvenidos al tablero. El periodista y cronista de muy prolija actuación en temas que hacen principalmente al rubro de la defensa y los nuevos conflictos en el mundo, Nacho Montes de Oca, nos advertía de esta situación, amigos, que no es otra sino la complejización de la colonización norteamericana del petróleo de Venezuela. ¿Qué dice el periodista Montes de Oca? Rusia desplegó un submarino nuclear y otros activos militares en el Mar del Norte para escoltar a un buque sancionado, marinera, que se llamaba Vela 1, pero que abandonó su penúltima bandera y pasó a ser un buque tanque de bandera rusa. De manera que la idea es que ese buque tanque lleve petróleo, que se presume es petróleo iraní, o vaya a buscar petróleo venezolano para llevarlo a otros mercados, pero como un buque tanque ruso escoltado por fuerzas militares rusas entrando en el Caribe. Es decir, el proceso se está complejizando. Una especie de trampa, una especie de emboscada a ver si Estados Unidos cae. Y este breve pero expresivo video nos dice que efectivamente Estados Unidos cayó en la trampa rusa e intervino de esta manera. Ahí estamos observando, amigos, podemos mantener la imagen en loop a un costado. Ahí estamos observando la intervención de la fuerza norteamericana, la fuerza naval, en el buque tanque Vela 1 de bandera rusa. Entonces, ¿qué es lo que tendremos a continuación? Tendremos un conflicto entre rusos y norteamericanos. Volvimos a la Guerra Fría, amigos, sobre un tema muy sensible que es el derecho de terceros países, incluido el derecho de Venezuela, de venderle su petróleo a quien quiera, a Dios o al diablo. Así que Rusia eligió su manera de entrar en la cuestión venezolana, haciendo que los Estados Unidos muerdan el anzuelo. Cambiaron la bandera de un buque sancionado, que no sé si tenía bandera de Liberia, de Chipre o de Irán, y pasó a ser un buque tanque transportador de petróleo de bandera rusa, escoltado por un submarino soviético, llegó a las aguas del Caribe. Así que esto va a tener un correlato diplomático y un correlato fáctico ya en el territorio de la medición de fuerzas alrededor de un tema tan sensible como el petróleo en este momento. Esto ha pasado el día de hoy, hay que registrarlo porque será un fenómeno expansivo que va a ir manifestándose de distintas maneras. Hoy vamos a dialogar con el presidente del Senado, el senador Gustavo Basilio Núñez, Bachi Núñez, para hablar un poquito de la agenda, de los puntos relevantes de este muy activo Congreso en pleno periodo de receso parlamentario. Y también vamos a hablar muy específicamente del tema de la caja fiscal con el abogado Ismael Candia. Todo esto a vuelta de la pausa. Señoras y señores, vamos a dialogar con el presidente de la Cámara Alta del Congreso, el senador colorado Basilio Gustavo Núñez. Profesión médico,
neurocirujano, pero últimamente opera, últimamente ya en un plazo bastante extendido, con el bisturí de la política, que a veces sana y a veces corta y sangra, pero en fin, la política tiene esos matices, puede ser muy buena o muy mala según los momentos y coyunturas de la historia. Senador, ¿cómo está usted? ¡Feliz año! Agregarle aquí que, antes de saludar, agregarle abogado. Abogado de reos Sí, en la pobres. Universidad Nacional de Asunción. Ah, me lo dice como un dato concreto. Sí, Muy bien. a ¿De qué principios promoción? a principios del año pasado. Ah, Terminé mira. una larga carrera después de 10, 12 años. Ah, retomó la carrera. No, yo retomé hace 10, 12 años. Ajá. Hice 2 años en la Uninorte, después me cambié en la Nacional, empecé en la Nacional en Asunción, hice hasta el segundo año en Asunción y después terminé en la Universidad Nacional de Asunción, filial Benjamín Acebal. Muy bien. Entonces usted pasa a la lista en limpio de abogados recordando la premisa del querido Elio Vera que decía, en Paraguay todos somos abogados hasta que demostremos lo contrario. Es muy útil en la parte de legislación, Seguro, seguro que sí. muy útil, más que la médica te diría. Que un saludo cordial para todos y para tu programa. Muchísimas gracias. Y supongo que habrá hecho énfasis desde su práctica cotidiana en el derecho público, que es una variante sensible del derecho general. Sí, me gusta mucho y aparte del derecho público, ahora estoy pensando en algún momento hacer la parte de especializarme en la parte de constitucionales, derecho constitucional. Muy bien. Creo que vivimos tiempos que tienen este tipo de aliciente, en el sentido de que en décadas anteriores era un pensamiento general de la gente que llegada a cierta edad ya uno estaba tardío para aprender algo. Hoy no hay límites, hay estudiantes de 70 años, 80 años abiertos al conocimiento, un conocimiento que se ha revolucionado tanto en las últimas décadas y creo que usted como neurocirujano lo sabrá muy bien. Cada vez que un médico dice voy a cerrar el consultorio porque me voy a un congreso, ese médico está yendo de puntillas de vuelta a la facultad para actualizar conocimientos. Sí, totalmente. Una vez lo que antes estaba prohibido, ahora está permitido. Un ejemplo, antes satanizábamos comer huevo, ¿verdad? El huevo de la gallina. Y ahora se estima que tenemos que consumir 2, 3 por día, 4, por la Sí, proteína. Y no sí, produce señor. colesterol, como antes decíamos los médicos. Bueno, y a veces son nuevas verdades científicas y a veces es el lobby poderoso de determinados sectores, Farmacéutico. ¿verdad? Así mismo, no, totalmente. Senador, se inicia el año 2026 con un Congreso Nacional de vigorosa agenda y en la política, territorio de cálculos y de gestión permanente, eso implica que el establishment político dominado hoy día por el proyecto Colorado, Colorado Cartista, tiene una agenda que corre contra una línea de tiempo. Entonces, Ñamba apoyará con vacación UAU allá. Entonces, hay un gran vigor de agenda en las actividades de la comisión permanente. Ayer la reunión con el ministro Fernández Valdovinos y otros signos que nos dicen que hay quien mira los relojes y los calendarios y dice, ya yo cájese lo mitad porque esa y la tiempo. ¿Qué es lo que hay? Si no estoy leyendo mal la situación, ¿cuáles son esas urgencias que están poniendo este periodo tan interesante para nosotros los periodistas que en enero leemos el calendario maya, el horóscopo chino, porque no hay gran cosa? Sin embargo, agradecemos mucho este vigor de agenda política del que estamos gozando en estos días. Soy una de las personas que quiere imprimirle una agenda diferente. Como diputado a los 5 años fui miembro de la comisión permanente. Como senador el primer año que estuve como líder de bancada, miembro de la comisión permanente. Desde el 2 de enero, todos los días estoy yendo al Congreso. Hoy me fui al Congreso. Por eso también tiré o lancé esa iniciativa de que las vacaciones mal llamadas, porque es un receso establecido en la Constitución, es un abuso. Es un abuso para
con los compatriotas, en el sentido de que nosotros tenemos casi unas vacaciones, entonces, porque así se le dice al final los populi de 3 meses, mientras el común de la gente que está trabajando en una empresa privada tiene que ponerse los hombros a los hombros y tener una semana de vacaciones, 12 días por su primer año de trabajo, y porque un legislador entonces va a tener casi 3 meses. Estamos entre uno de los más altos en Latinoamérica. Entonces, tratar de buscar la norma jurídica, decía, ahí ya empezaron a tallar, algunos dijeron enmienda, otros dijeron reforma, y bueno, hasta yo planteé si vamos a entrar en eso, y de que es una estrategia nuestra, de que queremos meter otros puntos, es porque desconocen la Constitución, desconocen la ley. Entonces hagamos un gran acuerdo los líderes de bancada, con la presidencia, con el presidente de la Comisión Permanente, tenemos todas las herramientas. Entonces, volvamos en febrero, tratemos leyes importantes, ya que la ley de la reforma fiscal entregaron después de mi propuesta. Entonces la ley de reforma fiscal no es algo menor, estamos hablando de algo que produjo un déficit de 380 millones de dólares en 2025. Con eso cubríamos todo el hambre cero, con eso cubríamos y nos salva, nos sobra adultos mayores con tecoponano. Con eso cubrimos, decía el ministro de Economía, todos los medicamentos e insumos del Ministerio de Salud. Entonces es algo arrastrado que venimos en 10 años y que estamos contribuyendo todos nosotros aquí, que vos pagás, yo pago, ña Juana, ña Marta, don Juan, todos los que están de alguna forma pagando sus impuestos están pagando estas cajas de funcionarios públicos. O sea que todo el Paraguay, los trabajadores estamos pagando para que algunos se jubilen a los 45, a los 47, a los 50, a los 52, 53, y es la más baja tasa de jubilación en Latinoamérica otra vez. Y son generalmente personas que tienen mucho que dar. Entonces te mezcla un poquito de lo que es el receso con esto, el por qué. Entonces hay proyectos importantes que no pueden esperar. Hay proyectos de leyes que podríamos estar estudiando. Entonces yo felicito también la impronta que le está poniendo el presidente de la Comisión Permanente con los miembros en hacer estas reuniones, socializar. Al final son 18 artículos, 18 artículos que pueden cambiar un antes y un después hasta para los próximos gobiernos. Yo diría principalmente para los próximos gobiernos, porque en 10 años esto colapsa. Senador, frente a al haber emergido esta noticia en el fragor del fin de año, 30 de diciembre, fecha en la cual toma Estado Público esta intención articulada del proyecto político en el poder, reaccionan dos de los sectores que tienen, probablemente porque tienen estructuras y tienen, digamos, reflejos musculares para hacerlo, que son el sector de los médicos y el de los docentes, que analizaron el tema, encontraron que el enfoque actual no les favorece y advirtieron que irían a medidas de fuerza extremas. Si cabe, los docentes dijeron, si esto no se resuelve, capaz que no empiecen las clases. Es decir, advertencias duras de sectores cuyo análisis inicial ven el proyecto como poco favorable y reclaman además no haber sido convocados a instancias de diálogo previas para quizás escribir a múltiples manos esos 18 artículos. Creo que hoy tuvo una reunión el gremio docente con la permanente, nadie creo. Hoy tuvieron una reunión y yo también estoy a disposición de escucharles. Ahora, ¿qué plantean los docentes? Tu profesor, tu maestro te habrá enseñado a vos, Quique, a sumar 2 más 2, 4. A mí me enseñó también. 8 por 3, 9. Entonces yo le pido al sector docente que evalúe esto, son números. Y el déficit del sector docente es 49%. O sea que nosotros estamos pagando la jubilación del sector docente, todos los paraguayos que trabajan, un 50% de su déficit, un 78% del déficit de los militares, un 70% del déficit de caja, saldo en rojo, de los policías. Entonces, eso es correcto. Yo pregunto a la ciudadanía en general. Entonces, que nosotros queremos escucharle qué solución plantean.
Nosotros no estamos proponiendo aprobar a tambor batiente. Nosotros estamos proponiendo de que se acerquen los legisladores, se acerquen los gremios, todos los que tengan una idea, pero no podemos seguir así. Mira, hasta celebro las tapas de los diarios de ayer, hoy, Última Hora, ABC, La Nación, una unidad de criterio de que esto no puede continuar. Y me preguntaban también, Quique, y la caja parlamentaria me preguntaban. ¿Qué pasa con la caja parlamentaria? La famosa, mal llamada jubilación BIP. Y yo le decía, yo como presidente del Congreso voy a preparar un proyecto de ley. Si nosotros estamos sugiriendo, digo, del Ejecutivo, que tener una edad límite de jubilación para el sector docente, creo que también está policía, militares y otros de 57 años, que la jubilación de los legisladores también, ellos accederán a los 57 años. Una salida, entonces para equiparar, y conste que esta ley de la caja no está incluido en la ley de reforma fiscal, porque eso es lo que pasó en estos 10 años. Nosotros los legisladores tenemos que hacer un mea culpa, o estos últimos 15 años, o los que pasaron, o del Ejecutivo, los ejecutivos que pasaron, presentaron un proyecto de leyes de jubilaciones especiales, donde al final no se hizo el balance de quién va a pagar su jubilación. Es injusto ver aquí que en el sector privado se jubilen a los 65 años. Y en el sector público nos jubilamos, no sé, a los 45, a los 46, a los 50. Vos habrás tenido ya relación con gente que está en la Policía Nacional, comisarios que se prepararon, se fueron, no sé, en Estados Unidos, y bueno, en la remesa que sube, después se le dejó una remesa afuera y asume otra remesa, se quedan fuera todos, y son personas, individuos que van a buscar otra vez, cobran su jubilación, pero después trabajan otra vez en empresas privadas como seguridad, o trabajan otra vez en el Estado, en las binacionales. Y eso, senador, por ejemplo, ya que menciona ese aspecto puntual, que es, digamos, un pequeño cálculo al margen, si se detecta que un pasivo en realidad está activo y generando ingresos, eso no podría poner en pausa sus derechos jubilatorios, por ejemplo. ¿No correspondería en buena ley eso? Muchos hacen la famosa acción de inconstitucionalidad. Y consigan la inconstitucionalidad y siguen trabajando. Y te hablo del sector docente, no sé, otro sector docente es claro, o muchos funcionarios jubilados consiguen la inconstitucionalidad. En el Senado yo tengo unos cuantos. Entonces, piden la inconstitucionalidad o continúan trabajando ahí, o si no van a trabajar en otra parte. Pero tienen también su jubilación. Entonces, en algún momento, esto se debería haber tratado. Además, creo que estamos llegando un poco tarde, porque si queremos ser populistas y vamos a mantener estos 2 años más, ¿lo qué pasa? El año que viene va a ser déficit $500 millones, después va a ser 600. ¿Y qué regalo se le va a dejar al próximo gobierno? Hay que tener una visión de Estado de todos, y yo espero que eso también prime en el Congreso. Creo que es bastante claro cómo se está explicando el ministro de Economía. Y bueno, yo me estoy involucrando en la ley, tratando de entender, y lo estoy logrando. Entonces, en eso estamos con la ley de la reforma de la caja fiscal. Senador, estamos mirando en este momento la tapa del día de hoy de los colegas del diario Última Hora, que dice: reforma reducirá solo hasta 60% por año el déficit de la caja fiscal. ¿Usted firmaría al pie de que esa es una verdad de hierro? Mira, fue mi pregunta ayer al ministro de Economía. Primero le pregunté cómo llegamos a esto. Y llegamos a esto por las leyes que en el propio Parlamento, o a iniciativa del Ejecutivo o de los gremios que propusieron. Lo segundo que le pregunté, ¿cuánto, una vez aprobado la ley que va a regir en el 2027? Ya que en el 2027, o sea que este año vos tenés que prepararte que vas a perder 450 millones de dólares.
Eso ya pone que vos este impuesto que estás pagando vas a estar pagando para la jubilación de otros que ni le conoces. Y es injusto, es como el subsidio en el área metropolitana, que se le da solamente a los de Central y Bajo Chaco, a los pasajeros. No tiene subsidio lo de Ciudad del Este, no tiene lo de Oviedo, no tiene lo de Encarnación, no tiene Asunción. Pero se paga subsidio para el resto, entonces es la misma cosa. Acá nosotros estamos pagando para, no sé cuánto, voy a sacar bien la cantidad de funcionarios que se están jubilando, porque estoy investigando, pero todos los paraguayos estamos pagando. Y el Estado también, de lo que recauda del Tesoro, va pagando. Senador, si me permite, querría pedirle una opinión, una devolución suya sobre el tema del ya largamente presentado, expuesto, quizás discutido tema de la reforma del transporte público. Así como va, ese es un ómnibus que se queda quieto en paradas por demasiado tiempo, siendo un tema demasiado sensible y de muy alto impacto posible. Una mejora sustantiva en el sistema de transporte público va a impactar en la cifra de los ingresos, de la seguridad, la reducción de la accidentalidad. Es un fenómeno expansivo y parece que el señor Peña y su equipo, particularmente la ministra Centurión, van llevando con mucha dificultad el tema. O desde la expectativa de un simple ciudadano como yo diría que tendrían que meterle pata, como dice la gente, como para que se vean resultados y acciones ejecutivas a más corto plazo, siendo un tema de tal sensibilidad. ¿Qué opina usted? Yo opino que la ley del transporte, la reforma del transporte público, por primera vez establece normas jurídicas por el cual otros sectores pueden entrar a competir. Mira, acá el sector público. O sea que el sector público puede ahora decir, bueno, yo voy a comprar 100 colectivos y voy a licitar quién va a operar. Eso no existía con la anterior ley. El sector privado puede decir también, yo voy a comprar 100 colectivos más y voy a licitar para operar las líneas. Entonces, para mí es un antes y un después, porque antes yo te diría que era un libertinaje. Te habla una persona que conoce medianamente lo que es el transporte, porque yo estuve como miembro de la extinta CETAMA, cuando Fernando Lugo era presidente y Carlos Amarilla fue nombrado interventor, dejó sin efecto al resto de los consejeros, y empezaron a dar como 40 itinerarios así directos con resolución. Anteriormente, una manifestación del sector transporte, se rompían todos los vehículos, quemaban, y eso salimos. Entonces ahora hasta estamos llegando un poco tarde, porque en el gobierno de Mario Aldo no se hizo nada con el tema de transporte. Si vos hablas con los transportistas, y no es porque soy del equipo liderado por Horacio Cartes, te van a decir, los buses que nosotros estamos usando son del gobierno Horacio Cartes. Porque cuando eso, el BNF le prestaba plata a los transportistas, o si no le daba un coadyuvante de $30,000, $40,000, compraban sus vehículos con la condición de que el vehículo viejo que tenía que salir de circulación se tenía que hacer chatarra, y eso verificaba el MOPC. Entonces nos quedamos esos 5, 6, 7 años sin modificación del transporte, por eso peoró bastante el transporte público, y ahora nos movilizamos en moto, en Uber, en Bolt, y al movilizarnos en moto aumentan los accidentes de tránsito. Mira que si vos te das en emergencia, 70% de las cámaras están ocupados por accidentes de tránsito. 1.400 paraguayos fallecen al año por accidentes de tránsito. 3 a 4 compatriotas fallecen por accidentes de tránsito. Tenemos una tasa más alta de accidentes de tránsito que Taiwán, que tiene más de 20 millones de habitantes. Nosotros tenemos 6,5, 7, no sé. No quiero creerle al censo, porque uno ve el registro electoral, el padrón, y estamos llegando a los 5 millones, pero nosotros somos 6,5 millones nomás. Senador, el transporte PTI negocio va ahí, y la mejor evidencia es que las industrias y los importadores, por ejemplo, tercerizan completamente la logística.
que otro venga y le alquilo sus servicios y que lleve mi mercadería. ¿Por qué? Porque el combustible es una variable volátil en la ecuación del trabajo de un transportista. Y luego ese tema crítico de la infraestructura. No hay tanque que no se te desarme al año y medio, 2 años, con la mala calidad de infraestructura que tenemos. Así que yo miraría con un poco de desconfianza el tema de que haya gente que diga yo voy a comprar 50 ómnibus, voy a meter, salvo que piense en una economía a escala, decir, bueno, voy a dedicarme de pleno a esto, ya voy a hacer economía a escala con repuestos y etcétera, etcétera. Pero quería preguntarle puntualmente, usted que estudió, digamos, porosamente el proyecto, el tema de la infraestructura, porque yo recuerdo que cuando Uruguay hizo un préstamo del Banco Mundial de $1.000 millones para la mejora de su transporte público, una buena parte de la inversión se fue a calidad de la infraestructura. ¿Cómo andamos con nuestro proyecto, senador? Calidad de infraestructura. No se escuchó una parte. Calidad de la infraestructura, pues uno puede hacer la mejor inversión en el material rodante, pero si la ruta está en mal estado o si hay en su recorrido total solamente 40% va sobre asfalto, después va por empedrado o calles de tierra roja, ahí esa inversión no va a tener mucha vida útil. No, totalmente. Y estamos hablando de más de 7 años que no hubo inversión también en el sector transporte, que, mira, el sector transporte para mí era el más satanizado. Ser transportista es lo peor que te podían decir. Y tengo muchos amigos transportistas. Ahora está superado por los, según la última encuesta, por los dueños de supermercados, por la capacidad, por los altos costos. Se mezcla un poquito, pero bueno, volviendo a eso, yo creo que la infraestructura vial tiene que mejorar. Por eso está el plan 1.000 kilómetros para las diferentes ciudades de empedrado y también de asfaltado. Entonces nuestra infraestructura vial queda mucho por hacer. Conté que tenemos un gobierno que se dedicó a hacer asfalto, el gobierno anterior. Pero ahora nosotros estamos compensando también para que entren en los barrios. Es una asignatura pendiente. Mira, los accidentes de tránsito en gran parte suceden por nuestro déficit de infraestructura vial, la falta de multas, la falta de inspección técnica vehicular y lo inherente al humano. Porque acá usted va a las municipalidades y sin hacer el examen te dan una licencia, que yo suelo decir una licencia para matar. Ya la otra vez una persona que en su momento fue concejal, que en su momento ejercía la medicina, entonces yo vi los estragos que el transporte público produce, porque yo era quien operaba los casos de fractura cervical, fractura de columna, hematomas en el cerebro, y por eso dije, emergencia o trauma ahora se llena, y es en gran parte por el déficit de infraestructura vial. Don Basilio Gustavo Núñez Jiménez, senador nacional por el Partido Colorado, presidente del Senado, muchísimas gracias por este tiempo que ha compartido con nosotros. Saludos. El senador Basilio Bachi Núñez, amigos, nos dejó muchísimos datos para ir pasando en limpio. Hacemos una pausa. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me. Las discusiones, los debates vigentes en el Paraguay del año 2026 se dispararon y se potenciaron cuando el 30 de diciembre el Poder Ejecutivo, en buena sincronización con el Poder Legislativo, con el nivel de control que tienen sobre ambas cámaras del Congreso, dieron a conocer este plan de reforma, quizás no sea la palabra más adecuada para definir el tema, de la caja fiscal. Y a partir de ahí tenemos que sumergirnos en esas aguas de relato bastante latinoamericano, lleno de imposibles y contradicciones
difíciles de sostener, pero el tema está en la mesa y le llegó su momento. El gobierno, como siempre, tomó la iniciativa, ya está corriendo a 300, 400, 500 metros para adelante, y ahora los gremios se ponen los cortos y salen a correr detrás a ver si entienden en profundidad el tema, si los pronósticos son tan graves como los están observando al día de hoy, y sobre todo yendo a lo folclórico y latinoamericano que hacía del realismo mágico de Vargas Llosa, de Carlos Fuentes y de García Márquez un relato febril de un espacio del mundo donde todo lo que no debería ser es, lleno de imposibles, y que requería muy poco de la imaginación de los autores, sino simplemente remitirse al relato de la realidad. Así que con no sé si habrá pluma de García Márquez en esta historia, pero tenemos que hablar los muchísimos paraguayos que no tenemos derechos jubilatorios, pero que sí, a través de nuestros aportes impositivos, parte de lo que aportamos, una alícuota, va a parar al fondeo de jubilaciones de un sector de la población. Los que no tendremos jubilación, aportamos para quienes sí las tienen o las tendrán. Empecemos por ahí el relato del realismo mágico latinoamericano que le dio tanto lustre al saber literario de esta parte del mundo en los últimos 50, 60, 70 años. Y vamos a bajar al terreno de esto teniendo de nuestro lado a un gladiador de estos asuntos, que es el destacado abogado Ismael Candia, a quien ya saludamos deseándole un feliz año 2026. ¿Cómo está, doctor? Profesor Enrique Quique Gamarra, gracias por los conceptos. Estamos bien, pasamos muy bien con la familia y esperemos que este año nos vaya un poco mejor para irnos hacia el mundo ideal que diseña nuestro querido presidente. Doctor Candia, ¿caja fiscal, caja de Pandora? Mira, no es una caja de Pandora porque ya no es una sorpresa. Eso se sabía y vos fuiste uno de los primeros que, no estando esto todavía sobre el tapete, me habías preguntado alguna que otra cosa y yo te dije que el problema fundamental era la caja fiscal, el déficit sobre todo de la policía y de las Fuerzas Armadas. Te había dicho yo eso hace ya casi 2 años. Y esto ahora se pone ya como un proyecto, un anteproyecto del Ejecutivo, que creo que ingresó ahora en el receso parlamentario y no sé cuál es el tratamiento. Creo que están pidiendo las posiciones del ministro de Economía y el gremio de docentes, etcétera, etcétera. O sea, creo que van a dar participación a los afectados directos. Pero escuché lo que dijiste y creo que aparte de los que no tienen la jubilación y pagan sus impuestos, que son los que finalmente subsidian estas cajas deficitarias, también los que tenemos jubilación de otro lado y pagamos los impuestos también. O sea, hay gente que tiene jubilación que quizás no sea suficiente, pero la tiene, y que también paga impuestos, paga el IVA, paga el registro profesional, paga todo, y también por este lado se subsidia estas cajas deficitarias, ¿verdad? Creo que el proyecto tiene sus aristas, digamos, diseñadoras de una posible solución, aunque sea parcial. Pero esto no es solo una cuestión de números, como se pretende. Este es un derecho humano que hay que precautelarlo. Y los números hay que saber de dónde sacarlos. Creo que no debería cargarse los números hacia el trabajador. Porque, por ejemplo, los docentes tienen 16% del salario. Es mucho. El instituto, el que más carga es el empleador, que hace
el aporte del 14% y el 9% es del trabajador, el 6% de los jubilados. O sea, ir a un 19%, que casi es una quinta parte del salario, me parece que no se ajusta a un principio de equidad. Es totalmente legal, pero no es equitativo. Y entonces, al no ser equitativo, carece del sentido de justicia. Hay que combinar todos esos factores. Finalmente, el Estado es el gran responsable y el garantista de todo. Tiene que diseñar, a mi criterio, y que primero saber cuánto es el costo impositivo anual verdadero de estas cajas, cuánto se pone impositivamente. Según el déficit el año pasado es 380 millones de dólares. Y eso va a seguir ahondándose porque la desproporción es grande. Y el núcleo poblacional aportante es un espacio reducido sectorial, sobre todo de los militares y de la policía. El magisterio no, que tendría que tener un tratamiento aparte, lo mismo que el funcionario civil, del servicio civil. Son otros estadios. Pero las cajas fundamentalmente deficitarias son estas, lo mismo que la caja municipal que vamos a tocar en otro momento. Entonces, lo que yo creo es que tiene que saber cuánto podría aportar, no el 3% que pretende el Estado, para que eso se equilibre. Y yo estimo que el punto de equilibrio de esto, en esta primera etapa, pienso que estaría entre el 23 y el 25% de aporte a la caja. Y para que eso ocurra, a mí me parece que no tiene que aumentarle el 3% al trabajador, sino que el Estado debería hacerse cargo de esa diferencia que necesita para poner el punto de equilibrio, que siempre va a ser mucho menor que pagar todo el déficit del sistema. Pero para eso tienen que entrar los números, los matemáticos, los cálculos actuariales, todo eso tienen que entrar a trabajar en un laboratorio. Y la salida me parece que está por ahí, porque de lo contrario, la parte más gravosa va a llevar el trabajador activo. Pero si se sigue tal como está, dentro de muy poco, la caja ya no va a poder pagar. Va a tener que, no sé de dónde va a tener que sacarse la plata. Y las futuras generaciones ya no tienen ni que pensar en jubilarse. Si estos que están jubilados no van a cobrar, porque me parece que puede pasar, ¿qué sería de las futuras generaciones? ¿Y quién va a terminar pagando este desfase total de la caja fiscal? Entonces es el gran interrogante. Doctor Ismael Candia, el otro día el economista Sergio Sapena decía que tenemos que desagregar un poco nuestra mirada y nuestra conceptualización de la caja fiscal y que nuestro error más frecuente es pensar que se trata de una caja jubilatoria que funciona sobre un mecanismo jubilatorio convencional, es decir, una masa de trabajadores que aporta a lo largo de su vida activa una parte de sus ingresos para fondear lo que será su manutención cuando pase a la calidad de pasivos. Él nos decía, no, esta es una cuenta del Estado, que fondea el Estado y que no tiene que ver con aportar o no aportar. Entonces ahí hay un elemento en el que uno dice, bueno, pero ¿quiénes son estos beneficiarios de privilegio que cuando se jubilen van a cobrar sin haber aportado y por qué? Bueno, yo entiendo ahí que él está dando una idea fuerza que hay que analizarla, pero no es cierto que no se aporte el trabajador, se le saca parte de su salario a todos. La diferencia es la que estamos poniendo nosotros, como vos bien lo dijiste, a través de los impuestos, porque el Estado finalmente, ¿qué es lo que hace?
administra el bien público, el de todos. Entonces, ¿dónde es justo o no es justo que se subsidie estas cajas a expensa de otros temas sociales? Ese tema es también trascendente. Pero lo que hay que hacer es ver qué costo tendría impositivamente para todo lo que contribuimos el aporte del Estado, que es finalmente el aporte de todos nosotros, como bien lo señalaste vos. Pero ¿para qué depender exclusivamente de un pilar si ningún sistema, ni siquiera el privado, funciona sobre un solo pilar? No se puede. Se necesita algún aporte, y ese aporte únicamente en este caso, como es el empleador, en el caso de los funcionarios públicos, el Estado tiene que poner su parte. Por eso yo te dije que tiene que analizar cuál es el punto de inflexión, no de esos 3% que quiere aportar, sino entre el 3 y el 10, por ejemplo. ¿Cuánto puede soportar más el Estado para ir mejorando la composición financiera de estas cajas? Tal vez ahora esté gastando mucho más, tal vez eso se pueda ir reduciendo si es que se establece ese mecanismo. Y también con la gradualidad de los tiempos de jubilación, porque acá nosotros tenemos que hay gente que se jubila a los 40, 45, 42, y eso no puede ser. No podés aportar hasta ese tiempo y cobrar indefinidamente. Podés vivir 90 años y vas a seguir cobrando, o sea, vas a cobrar 45 años más de lo que vos aportaste. También es una cosa injusta. Por eso es que hay que ver cuál es el punto de inflexión y cuál es la tasa que conviene y cuál es el tope, por decirte así, de la jubilación básica que se le puede dar con estos aportes. La diferencia, si uno puede aportar más, bueno, tendrá que hacerlo a lo mejor a través de un sistema privado o una caja de ahorro o un CDA o lo que sea, pero ¿cuál es el promedio que puede soportar con los aportes que se tienen y lo que va a incorporar el Estado? Esa es una cuestión fundamental. Y los años tienen que ir para arriba. El instituto es 60 años, o 55 y 60, y después 65, en los casos de algunas jubilaciones que tienen que ver que son absolutamente voluntarias, digamos. Entonces, necesitamos definir la franja etaria a ser jubilada. En el tema de los militares y de los policías, también me duele mucho, porque yo fui profesor en algún tiempo de la Escuela de Comando, un entrenado de Derecho Administrativo y Derecho Constitucional en una época de muchos años. Y tengo mucho afecto hacia los militares. Yo soy egresado del Colegio Nacional de Guerra, cuando se llamaba Colegio Nacional de Guerra. Y pienso que no se puede pagar la jubilación equiparable a lo que recibe el activo como trabajador activo, como sueldo, como salario. Entonces, ese tema, esas tablas, son las que tienen que ser sometidas a cálculos matemáticos y cálculos actuariales. Y todos tenemos que comprender, porque de lo contrario no se va a arreglar, y esto puede ser un problema futuro, cercano, inmediato. Tenemos que comprender que hay que combinar todos estos factores que estamos hablando, Quique. ¿Cuál es el aporte? ¿Cuál es el promedio? ¿Cuál es la tasa? ¿Cuál es la franja etaria a ser jubilada en los distintos casos? Y entonces sí se podrá definir un panorama mejor. Pero así como está, me parece que puede haber mucha resistencia. Creo que va a haber resistencia. Doctor Ismael Candia, muchísimas gracias. Brillante, como siempre. Gracias, y que te mando un abrazo y saludo ahí a la gente que te ayuda en este prestigioso programa. Muchísimas gracias. El abogado Ismael Candia, de amplia experiencia en las regulaciones jubilatorias
y una de las voces más nítidas y discernidas en esta materia en la cual tenemos que sumergirnos, comprender, tomar apuntes para tener también, para formar opinión y poder formar parte de eso, porque no vale ese viejo recurso de decir, no, pues si yo digo no voy a tener jubilación, ese es un problema de los jubilados. No, querido, es tu problema, querida, es tu problema, porque parte de lo que aportás como impuestos que podrían ir a otras imputaciones de la administración del Estado van al pago de impuestos de las jubilaciones de personas, mientras el propio aportante no tendrá una. Así que en este baile tenemos que entrar todos. Hacemos una pausa. Never know how much I love you. Never. Amigos, nos despedimos con un aspecto más de este choque entre las fuerzas navales de Estados Unidos y de Rusia alrededor de un buque tanque que está bajo bandera rusa. Dice nuestra fuente, el periodista Montes de Oca, de acuerdo con el New York Times, además de Vela 1, ya son 4 los petroleros sancionados por Estados Unidos por transportar petróleo iraní y ruso, que recientemente estuvieron en aguas venezolanas y ahora cambiaron su bandera para desafiar al bloqueo en el Caribe. Y luego más abajo hay una aclaración. Marinera, que hoy así se llama hoy el que era Vela 1, está ahora, decía 4 horas atrás, Montes de Oca, en el sur de Islandia y al oeste del Reino Unido. Si bien la persecución cuenta con el apoyo de la estructura de la OTAN, es la Marina de Estados Unidos la que lleva adelante la maniobra. Así que venía siendo ya escoltada / perseguida este convoy de submarino ruso más oil tanker de bandera rusa. Se complejiza el conflicto Estados Unidos, Venezuela, petróleo. Veremos cómo continúa. Buenas noches y muchas gracias.